Buenas tardes, bienvenidos a esta serie Camino al Apocalipsis. Gracias a Dios que nos acompañan otra vez. Jesucristo gobierna desde casa. Tenemos nuestra reunión como todos los viernes, este curso, esta serie Camino al Apocalipsis. Gracias a Dios que están con nosotros. Vamos a continuar, hoy tenemos ya la 9ª clase. Seguimos en el primer sello, es la segunda parte. El tema es: el primer sello se desata, lo desata nuestro Señor Jesucristo y surge el anticristo. Gracias a Dios. Entonces vamos a comenzar. Me gustaría que hiciéramos una recapitulación de lo que vimos el viernes pasado. Recordemos que a partir del capítulo 6 del Apocalipsis, que lo vamos a volver a leer este texto, 6, 1 y 2, nuestro Señor comienza a desatar los 7 sellos. Comienza con el primer sello, ¿sí? Y es de suma importancia este sello porque pues denota todo lo que vendrá después, todos los demás sellos, pero el primero es de vital importancia. Entonces vamos a leer ahí en Apocalipsis 6, versículos 1 y 2, otra vez. Dice así la escritura, si gustan acompañarme en sus Biblias. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Gloria a Dios. Y con la apertura precisamente del primer sello, da inicio la semana 70. La semana 70 que hemos estudiado, que es de 7 años. Hay semanas en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, cuando Dios trata con su pueblo, con el pueblo de Israel, su pueblo de Israel. Él maneja semanas de días y semanas de años. En este caso, la semana 70, como está profetizado en el libro del profeta Daniel, es una semana son 70 años de semanas, 490 años que el ángel le reveló a Daniel que vendría el Mesías nuevamente a este mundo. Ya se cumplieron las primeras 69 semanas y quedó una pendiente, que es la semana 70. Y precisamente esa semana 70 comienza con cuando Jesús, nuestro Señor, desata este primer sello. Es una semana de 7 años, son en total 2520 días. ¿Por qué 2520? Bueno, porque en el calendario hebreo, recordemos que se maneja lo que es el calendario lunar, y en el calendario lunar los años son de 360 días. Recordemos que el pueblo de Israel no está bajo el calendario gregoriano como lo estamos nosotros. Ellos se rigen bajo el calendario lunar, y en este caso los 7 años que comienzan de la semana 70 cuando Jesús desata el primer sello, va a durar exactamente 2520 días. Y con esto comienzan los juicios de Dios sobre la tierra. Gloria a Dios. Y también vimos, recapitulando, que como en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis vimos cómo las iglesias, el mensaje a las 7 iglesias fue un mensaje cronológico secuencial. Bueno, así también los sellos son secuenciales, son cronológicos, o sea, va uno tras de otro. Recordemos que tenemos un Dios de orden, nuestro Dios es un Dios de orden, y aún para los juicios, para sus juicios, el Señor es muy ordenado. Amén. Gloria a Dios. Él tiene control de todo, del universo creado. Por eso no debemos nosotros tener temor ni miedo, porque todo está bajo el control de nuestro Dios maravilloso, nuestro Señor Jesús. Gracias damos a Él
y a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, con la apertura del primer sello, precisamente da inicio a todos los juicios de Dios sobre la tierra. Va a comenzar, ya hemos visto lo que es la tribulación, la gran tribulación, el día del Señor también, la hora de la prueba, el día de la angustia de Jacob, también se le llama a este periodo de 7 años, y el Señor permite que salga un caballo blanco, y en el caballo blanco viene un jinete que estuvimos viendo la clase anterior, pues que ese jinete no es Jesucristo, sino es el ser conocido con el nombre del anticristo. Sí, que el jinete lleva una corona, o sea, el anticristo lleva una corona y sale, dice la escritura, venciendo y para vencer, sale como un vencedor. En esos 7 años, 2520 días, pues serán desatados, darán inicio las medidas más drásticas que Dios haya tenido con este mundo desde la creación del mundo, desde el origen del hombre. Dios no había tratado tan fuertemente con el hombre como en este periodo de 7 años. Jesús ahí en el libro de Mateo, en Mateo 24, Él profetizó que serían tiempos como nunca los ha habido ni los habrá. Es más, vamos a Mateo 24, está en Mateo 24, 21. Quiero que me acompañen. Vamos a verlo rápidamente. En el primero de los evangelios, en el famoso evangelio y capítulo 24 de Mateo, dice ahí en el versículo 21, está hablando Jesús cuando le preguntaron sus discípulos de todo lo que vendría, y da su famoso sermón del Monte de los Olivos, y dice en el 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí nuestro Señor Jesús nos está enseñando que este periodo será el más terrible que haya existido en la historia de la humanidad. O sea, nada es comparable, no se le compara ni ¿qué les diré? Ni siquiera con el diluvio en el tiempo de Noé, donde pereció toda la humanidad que existía en ese momento. Nada más sobrevivieron 8, ¿sí? Pero no se compara pues con toda la población que hay en la tierra en el día de hoy. Otras calamidades que podamos pensar que surgieron en la historia, no sé, las guerras, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, la peste negra en Europa, cualquiera de guerra que me quieran comentar, no se va a comparar con este tiempo que vendrá, que nuestro Señor Jesús ahí leímos en Mateo 24, 21, dice que es de gran tribulación, tiempo que nunca ha habido ni lo habrá. Es algo terrible. Yo, por ejemplo, yo hice algunas cuentas y como ejemplo les quiero dar lo siguiente. Por ejemplo, en la actualidad, diariamente, a nivel del mundial, mueren alrededor, en promedio, como 150,000 personas. Mueren al día alrededor del mundo. Bueno, a partir precisamente de que se desata el primer sello, y en ese periodo de 7 años, yo hice unos cálculos, y aproximadamente la mortandad va a incrementarse de 150,000 personas diarias hasta más de 2 millones de personas diarias que van a estar falleciendo en ese periodo. O sea que si tomamos un año de 365 días y mueren 2 millones de personas al día, pues estamos hablando de 730 millones de personas. Si alrededor actualmente mueren en el mundo 55 millones de personas al año, bueno, eso se va a incrementar hasta 730 millones de personas, eso hablando de un promedio, y eso tomando en cuenta que a los 7,700 millones de personas que existen en el mundo, actualmente en el planeta Tierra, pues le quitamos aproximadamente 1,000 millones, siendo benevolentes, de los cristianos que se irán o nos iremos, primeramente Dios, en el arrebatamiento.
O sea que aún tomando esa consideración y siendo benevolentes de que se van 1,000 millones, pues por lo menos serían 2 millones de personas diarias que estarían falleciendo por diferentes causas que iremos viendo conforme vayamos estudiando este tiempo, este periodo de 7 años de tribulación que comienzan con el primer sello del Apocalipsis. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esa es una recapitulación de lo que vimos la clase pasada y quedamos en que seguiríamos viendo las características de este ser, de este hombre llamado el Anticristo, que surge precisamente cabalgando ese caballo blanco que ya vimos lo que significa, que viene a tomar dominio, poder, viene a gobernar este mundo. Él solamente lo podrá hacer durante esos 7 años. Bien gobernado serán los 3, la segunda mitad. A partir de la segunda mitad de los 7 años, él ya podrá gobernar el mundo completamente, y durante la primera mitad pues todavía no se va a manifestar como el Dios que él pretende ser para este mundo. Entonces vamos a ver algunas características del Anticristo. Por ejemplo, el profeta Daniel fue uno de los profetas del Antiguo Testamento que dio a conocer más características del Anticristo. Si vamos a Daniel 11:37, vamos a ver lo que dice. Daniel 11:37. Vamos a ver varias características que Daniel manifiesta acerca de este hombre. Ahí en Daniel 11:37 dice así: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Gloria a Dios. Bueno, una de las características del Anticristo precisamente es que dice que el Dios de sus padres, hablando de que es un judío de ascendencia israelita, y que está aquí hablando de que él no hará caso del Dios de sus padres. Será de linaje judío precisamente. Esto es importante porque el pueblo de Israel pues no aceptaría a un Mesías que no fuera de su mismo pueblo, del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cabe mencionar, pues ya lleva siglos, bueno, más de siglos, milenios esperando a su Mesías, porque cuando vino el Mesías verdadero, nuestro Señor Jesucristo, hace 2000 años, ellos no lo aceptaron, lo acabaron colgando de un madero, lo mataron en la cruz, ahí en la cruz del Calvario, y pues se quedaron esperando al Mesías hasta el día de hoy, a Yeshua HaMashiach. Ellos lo siguen esperando. Y dice la Escritura en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 43, que cuando venga otro Mesías, Jesús dijo, van a aceptarlo al otro Mesías, al Mesías falso. Es más, vamos a leerlo, vamos al Evangelio de Juan. Sí me gustaría que viéramos esta cita, que la leyéramos, que tiene que ver con que el mismo Jesús, cuando comenzó a predicarles al pueblo de Israel, a su pueblo, precisamente les dijo, él ya sabía que no lo iban a aceptar. Está ahí en Juan 5, 43, dice así. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me reciben. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibirán. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesús ya venía preparado sabiendo que ellos, que su mismo pueblo, que su misma sangre no lo iba a aceptar como el Mesías Salvador. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esto es bien importante.
Cabe mencionar, ¿verdad?, que dentro de este punto, pues que en todas la mayoría de las religiones están esperando al Mesías, así como el pueblo de Israel está esperando a un Mesías, a su Mesías, a este Mesías falso que habló nuestro Señor Jesucristo, pues muchas otras religiones también están esperando un Mesías. Por ejemplo, los islámicos, musulmanes, ellos están esperando a su Mahdi, a un Mesías también, en este tiempo precisamente. Es más, nosotros como cristianos estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Mesías, pero la diferencia es que nosotros ya lo estamos esperando por segunda vez, porque ya sabemos que Él ya vino por primera vez y Él prometió volver a regresar por nosotros, precisamente a encontrarnos en una nube, a arrebatarnos al cielo, gloria a Dios, y nosotros estamos esperando su venida. Pero hay muchas religiones que están esperando también a su Mesías. Los budistas están esperando a un Mesías, etcétera. Entonces, esta es la primera característica de nuestro Señor Jesucristo, que no, dice, no hará caso, ¿verdad? No hará caso del Dios de sus padres. O sea, hará a un lado a Jehová, a Yahweh, al Dios de sus padres, al Dios de Israel, lo hará a un lado. En segundo lugar, dice, leímos ahí en Daniel 11:37, dice que del amor de las mujeres no hará caso. Esto es que no se interesará del amor del sexo, el amor, no hará caso del amor hacia el sexo femenino. Y esto también pues nos pudiera indicar que se tratará de una persona homosexual. Y esto pudiera ser así porque, como hemos podido observar en estos posteriores tiempos, en estos últimos tiempos, pues el crecimiento del movimiento gay precisamente a nivel mundial, en todo el mundo, pues ha ido en ascenso. Lo que son los matrimonios gays, han sido aprobados en la mayoría de las naciones, casi 200 naciones en el mundo. Se han aprobado en diferentes naciones, por ejemplo, la adopción de hijos, de niños, ya que como se trata de una relación antinatural, donde no puede tener un hijo un hombre con un hombre, ni una mujer con una mujer, pues tienen que adoptar hijos de parejas que sí sean naturales, que puedan procrear. Entonces, esto nos puede corroborar que será así. Probablemente el anticristo sea un homosexual. Otra interpretación es que perteneciera a alguna religión, ¿verdad?, donde se exija el celibato, esto es, que no se pueda casar, como es el caso del catolicismo, en donde observamos que a los sacerdotes católicos no se les permite casarse, y pudiera ser también esta opción, pero yo me inclinaría por la primera opción, que se trata de un personaje que será homosexual, como profetizó aquí el profeta Daniel. Otra característica importante que observamos ahí en la palabra de Dios es que dice que él será un humanista. Un humanista, ¿qué es esto de humanista? ¿Qué es el humanismo? Bueno, ahí vemos que uno de los nombres del anticristo es el hombre de pecado. Y su número, dice en el Apocalipsis, ahorita leemos en el capítulo 13, dice que es el 666. El triple 6 que nosotros conocemos es la Trinidad diabólica, la Trinidad satánica, y está escrito ahí en el libro de Apocalipsis, más adelante en el capítulo 13, versículo 18, es más, vamos a leerlo, Apocalipsis 13:18, dice así, gloria a Dios, 13:18 dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número es número de hombre, y su número es 666. Es el número de la bestia. Recuerden que otro de los nombres que vimos del anticristo es la bestia. Gloria a Dios.
Entonces, ese número 6, ¿verdad? Es importante que entendamos que en la Biblia simboliza lo que es el hombre, ya que el hombre en la creación, si vamos al libro de Génesis, vemos que el hombre fue creado precisamente en el sexto día. Entonces, el 6 siempre se va a referir al ser humano, a la creación de Dios. Y precisamente el anticristo se va a presentar al mundo como un ser humanista. ¿Qué es ser humanista? Bueno, el humanismo es que este movimiento, esta filosofía, dice que el centro del hombre, de la humanidad, es el hombre mismo, es el ser humano, o sea que no hay un Dios. Entonces el humanismo es egocéntrico, el anticristo será un ser que es egocéntrico. El humanismo habla de que el hombre depende de sí mismo y no requiere de Dios. Eso es básicamente lo que es la filosofía humanista, que el hombre puede salir adelante sin depender de un Dios creador. Entonces, y sabemos que Dios no nos hizo para que fuéramos independientes. Dios nos creó, hizo su creación para que tuviera comunión con Él, para que dependiéramos de esa relación con Él. Él nos creó por ese amor, no para que viviéramos haciendo lo que nosotros quisiéramos hacer, desbalagados por ahí, ¿verdad? Y es como si usted tuviera sus hijos y sus hijos desde pequeños se rebelaran y le dijeran, no, pues nosotros no queremos nada con nuestros padres y vamos a hacer lo que nosotros queremos. Pues eso no está bien. Y así es precisamente con nuestro Dios. Dios nos creó como sus hijos, ¿verdad? En ese momento éramos hijos antes de caer en el pecado, pero dice la Escritura que cuando cayó el hombre en el pecado fue destituido y fuimos destituidos de la paternidad divina, de la gloria de Dios. Y ahora podemos volver a ser hechos hijos de Dios solamente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dios nos puede volver a dar ese privilegio de volver a ser hechos hijos de Dios. Esto es bien importante que lo entendamos. Entonces, el anticristo será un humanista que no hará caso del Dios de sus padres, será egocéntrico, dirá, no, pues nosotros podemos, yo puedo. En sus primeros 3 años y medio, porque recuerden, este periodo dura 7 años, en la primera mitad él se manifiesta como un hombre. Todavía no está poseído por el mismo Satanás, como será en la segunda mitad de la semana, que ya veremos más adelante, pero en esta primera mitad se maneja él como un hombre que es el Mesías precisamente, pero es un hombre. Todavía no se manifiesta como que él es el Dios de este mundo, sino como que él es un gran hombre, un gran Mesías que ha venido a este mundo a salvar a la humanidad. Entonces él se presenta durante la primera mitad de la semana como un hombre. Al terminar la primera mitad de la semana, él fingirá, dice la Escritura que será asesinado y Satanás va a fingir una resurrección a través de este hombre, que no será otra cosa más que una resurrección engañosa, porque Satanás no tiene este poder de resurrección como lo tiene nuestro Señor, como lo tuvo nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo tengo el poder para entregar mi vida y para volverla a tomar. Ese poder no lo tiene Satanás. Entonces va a fingir una falsa resurrección, haciendo creer al mundo que él realmente es Dios resucitado, que es el Mesías resucitado precisamente al tercer día, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que es el anticristo, Satanás, siempre ha sido imitador de las cosas de Dios. No puede hacer otra cosa más que tratar de imitar al Dios creador, porque él no es creador, él es un ser creado desde un inicio. Él fue un querubín, un ángel precioso creado, un ángel de luz, se llamaba Luzbel, pero cayó en pecado, se rebeló en contra de Dios y se convirtió en lo que es ahora, un ser abominable, Satanás, el adversario, el enemigo de Dios. Amén. Entonces, pues esas son algunas de las características que da el profeta Daniel, pero
también en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos dio varias características del anticristo que quiero que veamos, que leamos en primer lugar. Vamos a 2 Tesalonicenses, al capítulo 2, versículos 3 al 12. Amén. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 12. Ahí los espero tantito para que lleguemos, para que lo podamos leer juntos. Amén. Y ahí Pablo, el apóstol, nos dice varias características del anticristo que quiero que también veamos en esta tarde. Dice así, 2 Tesalonicenses 2, versículos 3 en adelante. Dice: nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del anticristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos formas en que el apóstol Pablo llama al anticristo: el hombre de pecado, la primera mitad de la semana 70, y durante la segunda mitad de la semana 70 se le llamará el hijo de perdición. Dice, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, o sea, tratando de engañar a la gente de que Él es Dios. Dice, versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor, hablando del anticristo, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, hablando del anticristo, con gran poder y señales y prodigios, pero mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, o sea que no aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador en su momento. Versículo 11, por esto Dios les envía, o sea, Dios mismo les está enviando un poder engañoso para que crean la mentira. ¡Qué tremendo! Este versículo es algo tremendo. Dios mismo envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, sino que se complacieron con la justicia. Gloria a Dios. Bueno, estos versículos que escribe aquí el apóstol Pablo, pues nos hablan de varias características, facetas precisamente del anticristo. Las que comentamos brevemente son esas dos fases o dos facetas en que se presentará el anticristo en el mundo. En primer lugar, ya dijimos, como el hijo de pecado en la primera mitad de la semana 70 y en la segunda semana como el hijo de perdición. ¿Por qué el hijo de perdición? Bueno, porque aquí ya se manifestará como el hijo de Satanás, o sea, el cuerpo del hombre que fue asesinado será poseído precisamente por este espíritu satánico, diabólico, y será Satanás mismo, por así decirlo, encarnado, como si hubiera sido nuestro Señor Jesucristo cuando vino a este mundo, que se hizo carne, ¿verdad? Que el verbo, la palabra de Dios, Dios mismo, se hizo carne a través de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí Satanás se hará carne a través de este ser malévolo llamado el anticristo. Dice también, aquí escribió el apóstol Pablo, que se opondrá a todo lo que se llame Dios o que sea objeto de culto o de adoración.
Esto es que el anticristo pues irá eliminando o irá en contra de todas las religiones que haya en el mundo. Y esto pues ya se ve claramente en todo el mundo. Por ejemplo, hay países como China, como en Europa mismo, ¿verdad? Donde el ateísmo ha crecido tremendamente. Otrora Europa era un continente cristiano, ¿verdad? Durante muchos años fue un continente donde se manejó el cristianismo, pero actualmente pues está muerto el cristianismo en Europa. Países como Corea del Norte, Japón, el partido en Estados Unidos, por ejemplo, el Partido Demócrata, pues otrora un país, Estados Unidos, que era básicamente cristiano, bueno, pues se ha dividido. Ahora la mitad del país profesa el cristianismo y la otra mitad está en contra del cristianismo, etcétera. Entonces, este es el principio. Estamos viendo los principios de lo que sucederá cuando el anticristo surja, cuando se desate ese primer sello, que se va a oponer, dice, va a estar en contra de todo lo que se llame Dios o que sea objeto de culto. Todas las religiones y el mismo cristianismo será perseguido en el mundo. No se le dejará a la gente adorar a otros dioses, más que pedirá que se le adore a él mismo. Muchos que quieran creer y poner su fe en Cristo Jesús en el tiempo de la tribulación, bueno, lo tendrán que hacer bajo la responsabilidad de que serán perseguidos, serán asesinados. Dice la palabra que serán decapitados por no querer adorar a este Dios, al Dios de este mundo, a este Dios, el anticristo, que no es otra cosa más que el mismo Satanás, que pedirá adoración. Y muchos que ahora, durante el periodo de gracia que estamos, que no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, bueno, dice la Escritura que en ese periodo de tiempo muchos abrirán los ojos y Dios les dará la oportunidad de salvarse, pero entregando sus vidas, ¿sí? Al no aceptar esa marca del anticristo en sus cuerpos, en su frente y en su mano derecha. Amén. Gloria a Dios. Eso lo veremos también un poco más a detalle más adelante. Otro aspecto que habla aquí el apóstol Pablo del anticristo es que él se va a sentar en el tercer templo y se hará pasar como Dios, ¿sí? El tercer templo que proféticamente será construido por el pueblo de Israel una vez que la iglesia sea arrebatada, una vez que el anticristo surja y les dé esa oportunidad, les haga firmar ese tratado de paz al pueblo de Israel con todos sus enemigos y se les permita construir el tercer templo. ¿Por qué el tercer templo de los judíos? Bueno, porque ya 2 templos anteriores fueron destruidos. El primer templo de Salomón fue destruido por los babilonios, por Nabucodonosor, por este imperio babilónico, aproximadamente 500 años antes de Cristo. Después, en el periodo del imperio medo-persa, se les permitió al pueblo de Israel volver a construir un segundo templo, que fue, ¿cómo se podría decir? Fue reconstruido o fue ampliado por el rey Herodes un poco antes de que nuestro Señor Jesús naciera. Se hizo un templo más grande, ese es el segundo templo, y que ese segundo templo fue destruido por el Imperio Romano precisamente en el año 70 después de Cristo, cuando bajó el general Tito, hijo de Vespasiano, y destruyó Jerusalén y destruyó el tercer templo, cumpliendo la profecía dicha por nuestro Señor Jesucristo, que no quedaría piedra sobre piedra de ese templo, porque hay que recordar algo muy, muy importante. El pueblo de Israel, su
su corazón precisamente dependía, y la vida religiosa, espiritual del pueblo de Israel dependía de ese templo, de la presencia de Dios que se daba en ese templo, de los sacrificios que traía el pueblo de Israel a ese templo a presentarlos delante de Dios, y que pues se quedaron sin templo desde hace casi 2000 años. Gloria a Dios. Pues después de 2000 años Dios permitirá que se reconstruya este templo, pero bajo la supervisión precisamente de este ser, el anticristo, porque dice que a la mitad de la semana se meterá en ese templo y exigirá adoración. O sea, ahí se dará cuenta el pueblo de Israel, pues que este Mesías no era más que un embustero, era un mentiroso, y que realmente no es Dios. Ellos aceptarán a Jesús como su Señor y Salvador. Es más, ya en el pueblo de Israel ha empezado un movimiento de aceptación de Jesús como el Salvador. Es más, yo he escuchado que ya hay rabinos que se han dado cuenta, rabinos importantes en Israel, que se han dado cuenta que Yeshua HaMashiach, que Jesús es el verdadero Mesías, pero no han querido manifestarlo porque no saben cómo decirle al pueblo de Israel que Jesús es el verdadero Mesías. Entonces, bueno, pues se tendrá que cumplir la palabra de Dios, que cuando venga este falso Mesías lo aceptarán, ¿verdad? De alguna manera, o sea, no todos van a estar a favor, habrá la mayoría, yo creo que estará a favor de esto, pero ya después con el tiempo se darán cuenta que es un falso Mesías. Cuando él entre al templo, lo profane y se declare como Dios y pida adoración a todos, sobre todo al pueblo de Israel y al mundo entero. Otro punto, otra característica importante de lo que leímos aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 3, es que dice en los versículos 6 y 7 que dice que, o habla de que algo lo detiene al anticristo, que algo lo detiene, y quien lo detiene precisamente, pues ya se han de imaginar quién es. Bueno, gloria a Dios, precisamente es el Espíritu Santo que mora en la iglesia. Por eso es alguien que detiene. Es más, vamos a volver a leer los versículos 6 y 7. Me gustaría que quedara muy en claro dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien al presente que lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuándo? Cuando terminen los 7 años. ¿Sí? Dice que Jesús regresará por segunda vez, y cuando nuestro Señor Jesús regrese, ¿verdad? Como el león de la tribu de Judá, como juez, dice que va a destruirlo con el resplandor de su venida. Esta es la segunda, aquí está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por aquí lo importante que nos está revelando el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, es que algo lo detiene, este espíritu de iniquidad. ¿Qué es lo que lo detiene? Pues somos nosotros, es el Espíritu Santo en primer lugar, pero que mora en nosotros, mora en la iglesia. Recordemos que el Espíritu Santo vino a morar en la iglesia de Cristo a partir del día de la fiesta de Pentecostés. Y hoy el Espíritu Santo está en nosotros, está en la iglesia. Y por eso, porque nosotros estamos todavía aquí y no hemos sido arrebatados de este mundo, precisamente por eso el anticristo no se ha podido manifestar. Es más, al anticristo, quiero decirles, que a él le urge que nosotros, la iglesia de Cristo, los cristianos, seamos quitados de este mundo, que seamos arrebatados. O sea, ya le urge que nos vayamos, ¿verdad?
Es como que usted tiene algún invitado en su casa y así como que no le cae muy bien, ¿verdad? Y dice, uy, es tarde, ¿verdad? Y a lo mejor hizo una fiesta, ¿verdad? Y ese que a usted no le cae bien, pues ahí sigue, ¿no? Y no se va, ¿verdad? Bueno, pues así le pasa a Satanás con la iglesia de Cristo en la actualidad. A él le urge que nosotros, la iglesia, nos vayamos ya. Gloria a Dios. Y qué bueno, gloria a Dios, pues que nos vayamos. Amén, gloria a Dios. Qué bueno. Ojalá que en lo que nos vayamos, pues podamos llevar muchos a Cristo y muchos se puedan salvar y muchos puedan escuchar este mensaje. Pero lo importante de esto es que Satanás, el anticristo, no se puede manifestar sino hasta que la iglesia sea removida de la tierra, que seamos removidos nosotros de este planeta. Gloria a Dios. Entonces dice, una vez removidos, dice, entonces ya se va a poder manifestar plenamente. ¿Y por qué? Pues porque la iglesia, pues ¿qué hacemos aquí? Pues la iglesia hacemos muchas cosas en este mundo. La iglesia, Satanás no puede hacer lo que él quiere porque la iglesia oramos, ¿verdad? Gloria a Dios. Gracias a Dios a ustedes que oran, que tienen una vida de oración, que han aprendido a que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas en este siglo. Entonces eso, el diablo detiene muchas cosas que él quiere hacer, no las puede hacer precisamente por la oración del pueblo de Dios, porque Dios escucha las oraciones de su pueblo y nos da respuesta. Pero no nada más eso hace la iglesia, nosotros, ¿verdad? Hacemos muchas cosas, echamos fuera demonios, gloria a Dios, amén. Eso a Satanás no le gusta, que estemos echando fuera sus demonios. Hablamos la verdad de la palabra de Dios, como lo estamos haciendo ahorita. Eso a Satanás no le gusta, gloria a Dios, que su palabra, la palabra de Dios sea predicada, que lo exhibamos como un mentiroso, como un engañador, como un adversario. Eso no le gusta a Satanás, amén. Entonces, el hecho de que la iglesia estemos aquí, pues eso incomoda a Satanás, por eso ya le urge, como dijimos hace unos momentos, que ya nosotros, pues goodbye, hay unos vidrios, ¿verdad? Vámonos, ¿sí? Ya que el Señor, él inventará 1000 cosas, ¿verdad? No, pues se los llevaron, desaparecieron mucho los cristianos porque se los llevaron los extraterrestres, los ovnis, ¿verdad? Sí, que sabemos que no serán más que un engaño de Satanás, serán los mismos demonios tratándose de pasar por seres extraterrestres que vienen a este mundo, a esta tierra, y dirán, no, pues nos tuvimos que llevar a esos cristianos porque pues eran un estorbo aquí en el mundo. No hacían caso, no obedecían, no se ponían de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, qué bueno que ya se fueron. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos bien hasta ahí. Vamos a ver más características. Gloria a Dios. Dice el versículo 9, dice que tendrá grandes poderes satánicos. Versículo 9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Bueno, este anticristo va a tener grandes poderes satánicos, principalmente durante la segunda mitad de la semana 70, durante 42 meses, ¿verdad? Durante 3 años y medio se le dará poder, Satanás le dará poder para realizar señales, milagros mentirosos, imitando nuevamente a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que nuestro Señor Jesús, durante 3 años y medio que duró su ministerio terrenal, bueno, fue el periodo de tiempo donde Jesús demostró poderes sobrenaturales. El Espíritu Santo utilizó a nuestro Señor Jesús para manifestar poderes, estuvo resucitando muertos, sanando enfermos, multiplicando los panes, los peces, caminando sobre el agua, sanando leprosos, resucitó a Lázaro, a varios, gloria a Dios. O sea, nuestro Señor Jesús hizo milagros, pero fueron milagros, prodigios, pero verdaderos, en verdad, para bendición.
Y lo que hará el diablo será para engañarlos. Esos prodigios y milagros poderosos que hará Satanás, que hará el anticristo, será para engañar a la gente. Jesús lo hizo basado en la verdad de Dios. Satanás lo hará basado en sus principios, que es robar, matar y destruir, es engañar a la gente. Para eso el dragón, o sea, Satanás mismo infundirá en el cuerpo de este anticristo, que será el mismo Satanás, quien estará manifestando esos prodigios y milagros, ¿verdad? Como está escrito. Es más, vamos a leerlo ahí en Apocalipsis capítulo 13. Vamos a ver cómo se va a estar manifestando este ser en el mundo, el anticristo, en Apocalipsis 13, versículos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Dice: y adoraron al dragón, que es el que se presenta como el Padre, que había dado autoridad a la bestia, el anticristo, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, tendrá un poder terrible la bestia, el anticristo, durante estos 3 años y medio. Dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Gloria a Dios. Es el único tiempo que tendrá la autoridad, el anticristo, la bestia, para hacer todos estos prodigios y milagros. Solamente 42 meses. Y esos 42 meses los utilizará para engañar al mundo entero, para que la gente se le postre, lo adore, y con ello Satanás hará que se pierda mucha gente. Los milagros del anticristo son señales solamente para engañar. ¿Por qué? Porque él sabe que él ya está perdido. Él sabe que ya perdió en la cruz del Calvario hace 2000 años. Él sabe que ya sabe cuál es su fin. Ya sabe que él será atado, será echado al infierno, ¿verdad? Después será sacado de ahí y ya será echado al lago de fuego, a la condenación eterna. Pero bueno, Dios lo va a utilizar en este tiempo precisamente para los propósitos de Dios, para que la gente que no acepta a Jesús, pues venga ese poder engañoso y crean a la mentira, dice la Escritura, como un castigo, como un juicio de parte de Dios. Amén. Sí, está claro este punto. Vamos bien, estamos entendiendo la Escritura, la palabra de Dios. ¿Le seguimos o ahí le paramos? Bueno, vamos a seguirle ya para ir concluyendo con este tema. Como otro punto importante es cómo ha venido Satanás, el dragón, en estos días, en estos postreros días, pues preparando su advenimiento, el advenimiento del anticristo. Bueno, pues él por ejemplo, ha ido cambiando las leyes en la mayoría de los países del mundo, y ha empezado a establecer leyes en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios mismo, a favor del pecado mismo. Es lo que ha ido haciendo poco a poco este espíritu del inicuo, ¿verdad? Que ya está operando en el mundo, pero que se está manifestando cada día más en estos últimos días, porque sabe Satanás que ya le queda poco tiempo y quiere que en ese periodo que va a comenzar cuando se ha desatado el primer sello, bien importante esto que entendamos, todavía no está desatado el primer sello, porque hay muchos predicadores, hay muchos errores que dicen que no, ya estamos en la tribulación y qué sé yo, o sea, y no está de acuerdo conforme a la palabra de Dios, porque mientras estemos la iglesia, ese primer sello todavía no ha sido desatado. Esa es la primer señal que debemos entender. Bueno, pues él ha estado estableciendo leyes en todos los países que van en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, establece leyes a favor del homosexualismo, de los matrimonios gays, la adopción de niños en estos matrimonios, como dijimos, las leyes antigénero, donde ya hay leyes donde si un niño de cierta edad dice, no, pues si es niño y dice, no, pues yo quiero ser niña, pues ya tiene todo el derecho para cambiarse, aunque sea un niño, cambiarse el género. O sea, cosas que son abominables, que van en contra
de la creación de Dios, en contra del matrimonio de Dios que es entre un hombre y una mujer. Leyes también ha establecido a favor del aborto, que es el asesinato de niños en el vientre de las madres. Ya un niño ya al momento de que el ovario, el óvulo es fecundado, pues desde ese momento ya hay vida. Bueno, pues a través de leyes matan a millones de niños, aún ya niños ya formados en los vientres. Hay leyes que permiten sacarlos, destruirlos, destazarlos. Es algo terrible. Leyes a favor del aborto. Ha utilizado para todo este tipo de leyes en contra de la palabra de Dios, pues utiliza todos los medios posibles. Utiliza a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas, a la OMC, a la Organización Mundial de la Salud, a la Unión Europea, a los organismos luciferianos, satanistas, gobiernos comunistas, a los ateos, etcétera. O sea, el diablo ha preparado el advenimiento del anticristo precisamente trayendo todo este tipo de leyes. Han eliminado, por ejemplo, la palabra de Dios en las escuelas en Estados Unidos. No muchos años atrás se leía la Biblia. Bueno, fueron sacándola poco a poco de las escuelas, de los propios gobiernos. Ya no permiten, han ido tumbando antes los 10 mandamientos eran básicos en todas las leyes. Bueno, los han ido quitando. De los mismos juzgados también han ido sacando todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, y han ido cambiando en la agenda del anticristo en este mundo. Ha ido cambiando diciendo que lo que es bueno es malo y que lo que es malo es bueno. ¿Sí? Ha ido cambiando poco a poco todo este punto. Es más, vamos a leer ahí en Isaías 5:20. El profeta Isaías nos habla de cómo en estos tiempos iba a cambiar esto. Isaías 5:20 dice así. Profetiza el profeta Isaías 5:20. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dice, ay de aquellos, dice el Señor. O sea, hay una condenación terrible. Profetiza aquí el Señor y condena a los que enseñan, transgiversan lo bueno por lo malo y lo malo por lo bueno. Por ejemplo, simplemente las iglesias cristianas, que antes éramos consideradas en el mundo como algo bueno para la sociedad, porque predicábamos de la piedad, del amor de Dios, de las buenas obras. Bueno, pues ahora esto ha ido cambiando con el tiempo. Este paradigma lo ha ido cambiando el mismo espíritu del diablo, de Satanás en el mundo, y ahora ha hecho creer a la sociedad que las iglesias cristianas, que el cristianismo es algo malo para la sociedad. ¿Por qué? Porque nos oponemos a muchas cosas. Aquí nosotros nos oponemos a los abortos, por ejemplo, como estábamos hablando. Nos oponemos, ¿verdad?, a las uniones gays. O sea, no estamos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, cada quien puede hacer lo que quiere, ¿verdad? Nosotros no podemos forzarlos a que no lo hagan, pero lo que sí podemos hacer es que podemos decirles que no está bien, de acuerdo a la palabra de Dios, que hagan eso, y nosotros los estamos previniendo, porque ese pecado pues es castigado tarde que temprano por Dios y a través de sus diversos juicios, incluyendo lo que es el infierno y el lago de fuego. Pero bueno, estamos en contra, por ejemplo, del ecumenismo. Sí, el ecumenismo que ya sabemos que es la unión de las religiones, supuestamente para que haya una confraternidad en todas. Bueno, pero pues eso la palabra de Dios no lo prohíbe hacer. Estamos en contra de la legalización de las drogas, ¿verdad? Entonces ya nos ven como bichos raros porque supuestamente estamos en contra de todo, y no.
Estamos a favor de la vida, estamos a favor de la salud, estamos a favor de que las cosas se hagan bien conforme el diseño de Dios, del Dios creador. Entonces, también Satanás en estos últimos tiempos, ¿verdad? En los postreros días, acuérdense que los postreros días aún comienzan desde la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Desde el inicio de la iglesia comenzaron los postreros días. Ahí en la Escritura hay postreros días a partir de ese momento, y hay postreros de los postreros días, que es ya el tiempo de que estamos viviendo en este momento, que es el tiempo de que estamos a un paso ya de que comience nuestro Señor Jesús a desatar esos sellos. Estamos en el periodo de que la Escritura llama como el principio de dolores. Amén. Entonces ya son los postreros tiempos de los postreros, o sea, los últimos tiempos dentro de la escatología bíblica. Pero gloria a Dios, pues el enemigo, el diablo, pues ha tratado a través de muchas religiones mantener engañado al hombre, por ejemplo, del islamismo, a través del islamismo, del budismo, de la hechicería, de la brujería, de la astrología, el catolicismo, que es la fusión entre el cristianismo con el paganismo, los testigos de Jehová más recientes, los mormones, la luz del mundo, los Pare de Sufrir de allá de Brasil, los adventistas, la Santa Muerte, el humanismo que ya comentamos. Todas esas filosofías, credos, religiones han sido inventos del mismo diablo para engañar al hombre, ¿sí? Otro punto que está haciendo el anticristo, el diablo, Satanás, para comenzar con este tiempo, pues es que ha comenzado precisamente con la persecución de la iglesia de Cristo, la persecución de la iglesia cristiana. Ya en diversos países, por ejemplo en China, el país más grande del mundo, 1.400 millones de chinos, ahí no se permite el cristianismo, los cristianos son perseguidos, los pastores son arrestados, nadie puede andar en la calle con una Biblia, ni en tu casa, o sea, son perseguidos en China, en Corea del Norte, en Irán, en Japón, en Irak, en Arabia Saudita hay persecución, en Turquía, el presidente actual de Turquía, Erdogan, quiere hacer un país netamente islámico, está en contra del pueblo de Israel, es enemigo de Israel, cumpliéndose así la palabra de Dios. En Europa misma está la persecución de los cristianos, en países musulmanes de África del Norte, de Asia, etcétera. O sea, la persecución de la iglesia cristiana está a nivel mundial. Amén. Y fíjense, algo bien importante que debemos entender: ¿sí sabían que la única iglesia en el mundo que es perseguida es la iglesia cristiana? No hay ninguna otra religión en el mundo que sea perseguida. Nadie más es perseguido, ni los islámicos, ni los budistas, ni los cualquier religión que me quieran decir, hinduistas, la que sea en el mundo, ni los mormones, nadie es perseguida más que la iglesia cristiana. Bueno, pues por algo ha de ser, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la verdad, porque tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, tenemos al Espíritu de verdad en nosotros. Fíjense que ya para ir concluyendo, ya estamos terminando la segunda parte del primer sello. Es que algunas versiones de la Biblia, en las Biblias antiguas, en lugar de llamarle la bestia, ¿saben cómo le llamaban al anticristo? Le llamaban monstruo. Gloria a Dios. Fíjense, o sea, cuando surgió el cuarto imperio, ¿verdad? Que vio el profeta Daniel, dice que ya no se le pudo catalogar como ningún otro animal. O sea, el primero fue un león, un oso, un águila, pero el cuarto ya dice que fue una bestia. Bueno, al anticristo en las versiones antiguas de la Biblia se le llama también que es un monstruo. Gloria a Dios. Y quiero comentarles algo bien importante, hablando precisamente del anticristo, del tiempo que estamos viviendo, que son
momentos, ¿verdad? Y estamos viendo características de todo lo que el diablo, Satanás, ha ido haciendo para poco a poco ir metiendo, ¿verdad? Este gran engaño que viene al mundo. Recuerden que otro punto importante que leímos ahí en 2 Tesalonicenses, que el Señor enviará un poder engañoso. Y el engaño del anticristo será precisamente ese. Yo quiero pensar también que en este tiempo que la gente tiene temores, tiene miedos, no sabe qué hacer, qué va a pasar, qué va a venir. Bueno, la venida del anticristo en ese caballo blanco, pues será como que algo reconfortante para el mundo. Será un aspecto de que ya llegó un Mesías, ya llegó un Salvador a este mundo que nos va a salvar de todo lo que está pasando malo en este mundo, pero no es otra cosa más que un engaño. Entonces quiero que entendamos esto. O sea, la gente por algo lo va a querer, por algo lo que leímos ahí en Apocalipsis 13, que lo van a seguir. El mundo lo va a seguir. ¿Por qué? Porque van a pensar que Él es el Salvador, porque están engañados. Gloria a Dios. Sí estamos entendiendo esto. O sea, Satanás va a venir, el anticristo vendrá con un poder engañoso, engañando a la gente, haciéndoles ver como que es algo bueno, como que es un caballo blanco, como que es puro, como que pareciera Jesucristo mismo, pero no lo es. Ese es el poder engañoso. Para terminar, quisiera decirles que en Inglaterra acaba de surgir un misterioso personaje, que dice ser el verdadero rey de Inglaterra. Esto es importante porque, con esto quiero terminar. Y que él es el rey de todo el imperio británico, de Inglaterra. Todo el imperio británico, bueno, pues está compuesto pues de lo que es la Gran Bretaña, Inglaterra, lo que es Escocia, lo que es Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, otros más dominios, países que están por ahí. Y también dice ser que él es el rey de Israel. Dice que él es el Mesías esperado. Ha surgido un ser, ahí están los videos ahí en el internet, y dice que él es el Mesías esperado por Israel y que está en breve esperando a que sea coronado como rey. Curiosamente, por otro lado, por ejemplo, en Inglaterra, cabe mencionar que es más, dice que tiene un escudo, y ese escudo ya está en el Palacio de Buckingham, en un palacio en Inglaterra, y precisamente ya está ese escudo ahí. Y curiosamente, los reyes de Inglaterra, en primer lugar la reina Isabel II, reina de Inglaterra, que es una mujer ya de 90 y tantos años, el príncipe Carlos, desde que comenzó el coronavirus, dicen que están desaparecidos. Es más, que el palacio de Buckingham está vacío, no hay nadie, porque se fueron, se desaparecieron, no han salido a la luz los reyes de Inglaterra. Es más, andan extraviados, ¿verdad?, desde que comenzó el coronavirus. Asimismo, los herederos del trono, que son los hijos que tuvo príncipe Carlos con la princesa Diana, que ya que recuerdan fue asesinada ya hace muchos años, dicen que renunciaron recientemente a ese derecho a la corona británica. O sea, como que está raro, ¿verdad? Como que empieza a embonarse las cosas, ¿no? Por otro lado, también hemos escuchado que hay rabinos importantes en Israel que dicen que ya han tenido conversaciones precisamente con el Mesías, con el Mesías de Israel, que ya han tenido contactos con el Mesías. No sabemos si es con este hombre que ha surgido a últimas fechas, pero diciendo cosas muy, muy interesantes y que parecieran tener todas las características del anticristo. Y no sabemos si estos rabinos han tenido contactos con este personaje.
si pudiera ser el verdadero anticristo, no lo sabemos. Al momento no lo sabemos, y si sea o no lo sea, ¿verdad? Ya se verá más adelante. O si llegáramos a saberlo algún día antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, tampoco lo sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí quiero que entendamos, y que con esto vamos a concluir en esta noche, con esta enseñanza, lo que sí quiero que nos quede muy claro es que el mundo está siendo preparado ya para la venida, como hemos estado hablando, de este ser maligno. O sea, el mundo ya está más que preparado. El maligno, Satanás, el diablo, paso por paso, ¿verdad? Y a paso acelerado ha venido creando un entorno para precisamente dar con la venida de este anticristo, y así dar pues el cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. El cumplimiento, así se dará cumplimiento a lo que está escrito, a lo que fue revelado por nuestro Padre Celestial, por nuestro Padre Eterno, a través de nuestro Señor Jesucristo, y a través de la Escritura, que toda es inspirada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, yo quiero dejarles esto en su corazón. Amén. Con respecto a este personaje, pues sea lo que sea, no nos interesa. Amén. Nosotros no estamos esperando al anticristo, nosotros, la iglesia, estamos esperando a Jesucristo, nuestro Salvador, que nos lleve en las nubes con Él. Amén. Gloria a Dios. Pero estamos enseñando y estamos preparando a este mundo para que la gente no lo acepte, no lo reciba como ese Mesías falso que es. Gloria a Dios. Entonces, mi invitación en esta tarde, y con esto quiero terminar con una oración, es que si tú nos escuchas por primera vez, si estás escuchando esta enseñanza, pues aceptes a Jesucristo, al verdadero Mesías, como tu Señor y Salvador. Todavía estamos en este tiempo de gracia, amén, que se va a convertir en un tiempo de desgracia cuando nosotros desaparezcamos, cuando Cristo nos lleve. Amén, gloria a Dios, que seamos arrebatados, porque está escrito, ya hablamos del arrebatamiento. Vean el curso, la enseñanza, la clase que habla del arrebatamiento, del capítulo 4, que está ahí también en YouTube, en Facebook. Entonces ahí los pueden encontrar, gloria a Dios. Y la invitación es que tú aceptes hoy a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Eso es muy fácil, simplemente tienes que arrepentirte de tus pecados, confesarlos, decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados, sé que soy pecador, sé que he hecho las cosas mal, sé que he estado lejos de ti, pero ahora yo te quiero recibir como mi Señor y mi Salvador. Quiero recibirte a ti, Jesús, el verdadero Mesías, Yeshua HaMashiach, el verdadero Mesías Salvador del mundo. Amén, el verdadero, el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador en esta hora. Te recibo, recíbelo ahí en tu corazón, confiésalo con tus labios, confiésalo con tu boca. Gloria a Dios, porque si confiesas con tu boca, dice la palabra, y confiesas que Jesús es tu Salvador, serás salvo. Amén. Y Dios te ha hecho pasar de una criatura a un hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, damos gracias a Dios por esta bendita palabra, por esta enseñanza. Yo te pido, Señor, por todos aquellos que están escuchando y que están recibiendo la bendición de aceptar a Jesucristo en su corazón. Yo los pongo en tus manos, llénalos con tu Santo Espíritu, que caiga tu Santo Espíritu sobre sus vidas, y te doy gracias, Señor, por la obra poderosa que vas a estar haciendo a partir de hoy en sus vidas. Tus vidas serán transformadas por medio de tu Espíritu y por medio del conocimiento de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Pues gloria a Dios, gracias les damos por habernos acompañado en este tiempo, en este curso, en esta lección que ha sido la 9ª lección. Gracias a Dios, seguiremos
nuevamente el próximo viernes. Otra vez los esperamos. Hay mucho que aprender. Gloria a Dios. Y recuerden, estamos esperando a que nuestro Señor Jesucristo se manifieste en las nubes, que dice que oiremos su voz, una voz como de trompeta. Gloria a Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que estemos aquí seremos arrebatados y estaremos con el Señor por siempre. Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga. La paz de Cristo, Maranata, Cristo viene, y los esperamos el próximo domingo también a las 10 de la mañana en nuestra reunión dominical. Iglesia Jesucristo gobierna desde casa. Gloria a Dios. Y el próximo viernes otra vez aquí nos estaremos viendo, si Dios lo permite. Shalom. Dios los bendiga.